Buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos a esta nueva entrega de Nosotros a las 8. Este programa se prestigia esta noche en una conversación con una figura de alto nivel de la República Dominicana, un hombre que además de sus calidades como profesional del derecho, ha ocupado posiciones trascendentales desde las cuales ha hecho grandes aportes a la democracia de nuestro país. Me refiero al doctor Jorge Subero Isa, nuestro invitado de hoy en Nosotros a las 8. Doctor, buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y gracias a ustedes otra vez aquí con ustedes. Muy agradecido. Bueno, nosotros debemos estar agradecidos, en efecto lo estamos. Pensando en una figura como tú, y perdón que te tutee todo el tiempo que tenemos viéndonos y tratándonos. Yo decía ayer que lo que ha pasado, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, es una vergüenza, en donde todos los profesionales del derecho, con sentido ético y moral, hemos perdido. Porque son de las cosas que uno supone que no deben ocurrir en una organización profesional como el Colegio de Abogados. Tú, que has ejercido el derecho durante tantos años, que lo has ejercido con dignidad, ¿qué piensas? ¿Cómo se siente un hombre como tú al ver lo que ha pasado? Defraudado. La palabra, la mejor expresión que yo tengo para referirme a esa situación de lo que ha ocurrido a consecuencia de las elecciones en el Colegio de Abogados es: me siento defraudado. Yo creo que es una expresión de la degradación de la abogacía en la República Dominicana, pero no deja de ser otra cosa que la expresión de la sociedad dominicana. O sea, nosotros estamos viviendo lo que la sociedad dominicana está produciendo. Y es una pena, porque yo recuerdo, no puedo decir que tuve una participación activa, pero sí tuve mucho que ver con la fundación del Colegio de Abogados y la lucha de Fefe Valera Benítez, que es una de las personas que prácticamente todos nos hemos olvidado del querido Fefe, pero que la sociedad dominicana, la política dominicana y los políticos dominicanos le deben mucho a Fefe, a Rafael Valera Benítez. Un referente. Referente necesario. Preso, fiscal nacional en una época sumamente difícil, valiente, y fue realmente el autor de eso lo que generó ser la ley 91 que creó el Colegio de Abogados. No obstante la resistencia que hubo, sin embargo, él, y hay que reconocerlo también, la comprensión de Salvador Jorge Blanco en esa época, que fue quien promulgó la ley y promovió esa ley, y gracias a él tenemos el Colegio de Abogados. Y recuerdo perfectamente que en la Asamblea Constitutiva... Blanco también fue un gran abogado. Excelente abogado. Por eso comprendió la situación de la importancia del colegio. Y recuerdo que instruyó al Procurador General de la República, que era mi querido amigo y gran profesor, admirado hombre público, don Antonio Rosario, era el Procurador General de la República, y le encomendó que organizara la Asamblea Constitutiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y se celebró en el auditorio que había, no sé si existe todavía, en el edificio Luacal. Ahí fue que se celebró, siendo el primer presidente del Colegio de Abogados Fernando Hernández Díaz. Un excelente abogado, venía de los gremios porque había sido durante mucho tiempo presidente de la Asociación de los Maestros, y le dio mucho brillo a la profesión. Y posteriormente muchos profesionales. Pero en esa ocasión, y para esos años, había como una dignificación del derecho y de la profesión. Usted ha mencionado nombres de figuras relevantes en el derecho en la República Dominicana, y también de ahí surgieron otros con igual prestigio
o por lo menos intentaron tener esa impronta, ese legado. Hoy, lo que ha ocurrido, mira, cuando yo fui a votar, fui al Palacio de Justicia a ejercer el derecho al sufragio, que yo vi que un abogado con una colita por aquí, con un arete aquí, en pantaloncitos cortos, y yo digo, estos son los abogados de este tiempo. Sí, hay una degradación enorme y ha crecido exponencialmente el número de abogados, entre comillas. Yo he dicho en más de una ocasión que este país no debería graduar un abogado más, porque aquí tenemos más abogados. Todo el que no quiere estudiar dice que va a estudiar Derecho. Aquí tenemos más abogados que Francia, donde nació el derecho. No puede ser. Habrá que instituir como en Estados Unidos, que usted estudia Derecho, pero no lo puede ejercer a menos que no pase un examen del Estado. Sí. Porque hay que poner un stop a esto. El derecho no se puede relajar, porque se relaja la justicia, se relaja la democracia, se relaja el Estado democrático de derecho. Sí, el crecimiento exponencial, como usted dice, es una realidad. Yo recuerdo que en un discurso mío, siendo yo presidente de la Suprema Corte de Justicia, posiblemente fuera en el 98 o en el 99, donde se calculaba que había alrededor de 60.000 abogados. Pero esa cifra va lejos. Y esa cifra debe andar por los 90 o cerca de ahí. No, entonces, más de 100. Bueno, posiblemente sea el país más jurídicamente asesorado. En términos, si dividimos la cantidad de abogados entre la población dominicana, yo creo que por cada habitante hay abogados suficientes para que estén bien asesorados. Ahora, ha cambiado. Yo tengo 53 años, en marzo cumplo yo 54 años de graduado. Es una fecha que es memorable porque fue el 25 de marzo del año 1970. Un día después del secuestro del coronel Crossley de la embajada norteamericana. O sea, yo viví todo ese proceso. O sea, he tenido vacaciones solamente durante el tiempo que ocupé la posición de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo creo que el ejercicio del derecho en la República Dominicana se ha degradado considerablemente. Por eso decía que es una expresión de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana. Posiblemente haya otros gremios donde esté ocurriendo lo mismo, pero realmente es vergonzoso, como dice Juan. Doctor, en este momento el Consejo Nacional de la Magistratura se ha abocado a la escogencia de 5 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Hemos estado mirando a través de la televisión, ¿no?, las diferentes ponencias de los aspirantes. ¿Cómo usted evalúa ese proceso de escogencia para sustituir a una figura como, por ejemplo, Milton Rey Guevara, que ha ejercido una presidencia en el Tribunal Constitucional que todo el mundo reconoce como exitosa? Sí, aquí todos los procesos para la selección de los jueces de las altas cortes han sido transparentes. O sea, incluso en una época donde no existía esa beligerancia en los medios de comunicación, nosotros fuimos evaluados en el año 1997 de manera pública, en televisión abierta, en vivo, a toda la población. Esa política de exposición pública se ha seguido. Lo siguió Leonel Fernández, lo siguió Hipólito Mejía, lo siguió Danilo Medina. El problema no ha estado en el proceso de selección. A mi modo de ver, el proceso está en los resultados finales que se obtienen, a quienes se escogen para ocupar esa posición. El proceso yo lo veo interesante. Entiendo que dentro de los evaluados se puede hacer una buena selección de 5 eminentes juristas que salen del Tribunal Constitucional, que cada uno ha desempeñado un papel muy importante en la aplicación de la Constitución en nuestro país. Pero el gran reto sería sustituir al presidente Milton Rey Guevara. Y ojalá el que lo quiera sustituir sea una persona
que si bien no reúna las condiciones inherentes a las que tiene el magistrado Rey Guevara, por lo menos que haga las cosas bien hechas. Ya Milton, magistrado Rey Guevara, ha tenido una experiencia de Estado. Fue embajador, fue senador, fue ministro de Trabajo, fue cónsul, juez, o sea que es una persona. Pero yo no pretendo ni siquiera que busquen a alguien que sea un Milton Rey Guevara, que vaya a sustituir a un Milton Rey Guevara, sino que sea un presidente que realmente se ajuste a un comportamiento y que siga la mística que ha trazado el Tribunal Constitucional. Mire, usted ha dicho una gran verdad con relación a Milton Rey Guevara. Yo decía en un artículo que salió justamente hace unos días, refiriéndome tanto a Luis Henry Molina como a Milton Rey, uno en la Suprema Corte de Justicia y el otro en el Tribunal Constitucional, pero sobre todo a Milton Rey. Milton Rey no sale de una iglesia, ni sale de una religión, sino que Milton Rey sale de una militancia política. Primero fue del PRD y ocupó todos esos cargos que usted dice. Pero él ha tenido, a mi juicio, un sentido estricto de su papel, que no es fácil, que no ha sido fácil. Y gracias a él, en este proceso anterior electivo, atreverse a validar el transitorio que impedía la reelección del entonces presidente de la República, Danilo Medina. Había que, en ese momento, con Danilo en el poder y el PLD en el poder, sin embargo, no puede reelegirse. Así, Milton ha jugado un papel como profesor universitario, como presidente, como senador, como embajador, también estuvo en Finjus, fue los primeros presidentes de Institucionalidad y Justicia. Así, yo creo que él ha hecho su papel en lo que le ha correspondido, una coyuntura en un momento muy difícil. Y ojalá, como usted dice, ojalá que quien lo sustituya, tal vez, porque son coyunturas distintas, tal vez no tenga que hacer lo mismo, ¿no? Pero que tome en cuenta su rol como presidente de un tribunal tan importante como ese, que yo creo que es una superestructura demasiado poderosa, que yo no sé hasta dónde, y eso sería bueno preguntárselo a usted, hasta dónde nosotros necesitamos un tribunal constitucional y no una sala. Bueno, mi posición original, y ustedes lo recuerdan muy bien, sí, y eso motivó, recuerden que la Asamblea Revisora de la Constitución, en el primer proyecto lo que creó fue una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, por un acuerdo de Leonel Fernández con Vargas Maldonado, la corbata azul, se cambió todo eso. Porque estaban tan de acuerdo con la sala constitucional que se seguía el mismo ejemplo de Costa Rica, la cuarta sala. Estaban de acuerdo el consultor jurídico Graciela Pina Toribio, el presidente del Senado Reinaldo Pared, el presidente de la Cámara de Diputados Julio César Valentín, el presidente de la República y el vicepresidente Rafael Albuquerque. O sea, todos estaban de acuerdo y por eso se aprobó. Pero fruto de eso, se cambió todo y se creó el Tribunal Constitucional. Yo tuve mucha resistencia porque yo no quería que a la Suprema Corte de Justicia le quitaran las atribuciones. Yo no quería que se la quitara. Yo tenía que defender, y hubiera sido una irresponsabilidad de mi parte de no haber defendido con garra la institución que yo representaba. Pero ante un hecho cumplido, un fait accompli, como dicen los franceses, no me quedó otra alternativa y me monté en el carro de apoyar al Tribunal Constitucional. Y debo decirle hoy que si me preguntan que qué evaluación tengo yo del Tribunal Constitucional, le digo que tiene mucho más luces que sombras. El Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel. Ahora, hay algo importante que usted apunta, y es de la importancia del Tribunal Constitucional. Yo decía a un grupo el día pasado que todos los jueces de la República, desde el más humilde juez de paz, el juez de paz de Jánico, es un juez
constitucional. Todos los jueces de la República son jueces de la Constitución porque tienen la facultad del control de la constitucionalidad. La diferencia con el Tribunal Constitucional es la forma de apoderamiento y los efectos de la sentencia. La sentencia de los tribunales ordinarios tiene un efecto entre las partes, un efecto relativo, mientras que el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional tiene un efecto vinculante y obligatorio para todos. Sí, genera una jurisprudencia. Pero hay algo importante, y ahí es que yo creo, yo hablaba el día pasado, incluso fui objeto de algunas críticas, porque yo decía, bueno, es que la visión que tengo yo del juez constitucional es que no solamente que para mí debe ser honesto, honrado y laborioso, sino un punto muy importante, y es que tiene que tener una visión política del Estado y de la realidad social del país, existente en un momento determinado. ¿Por qué? Porque es el único tribunal de la República que puede poner al país con las patas para arriba. ¿Por qué? Porque es el intérprete de la Constitución. Sí, yo creo que uno de los méritos de Milton Ray es ese, haber jugado su rol político. Sí, por eso es que yo creo que de la importancia, cuando el constitucional interpreta la Constitución, no está interpretando lo que dice la Constitución, no, está interpretando lo que ellos entienden que dice la Constitución. Entonces, de ahí la importancia de que de ese equilibrio, y aquí voy a una, quizá me adelante un poco, a ese equilibrio que debe haber en el Tribunal Constitucional entre jueces de carrera formados en la Escuela Nacional de la Judicatura, formados en la práctica, en la experiencia judicial, aplicando la ley, pero el juez de carrera tiene una visión tubular de la ley. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, vamos a ver qué piensa la academia, los que vienen de la academia, los que vienen del ejercicio de la profesión, los que vienen de otros sitios, abogados que tienen una visión diferente a los jueces de carrera. Por eso que yo creo que el Tribunal Constitucional debe haber un equilibrio entre los jueces de carrera y los jueces. Quiero pedirle permiso, doctor, tenemos que ir a una pausa, regresamos en breve.
Una pregunta muy puntual. ¿Cree usted que los jueces del Tribunal Constitucional deben salir de la academia o deben salir de la escuela? No. Por eso es que me adelanté en el turno anterior a decir que yo soy partidario de un híbrido. Porque el juez de carrera tiene una visión muy apegada a la ley, a pesar de que son jueces de la Constitucional, pero tienen una visión más legalista. Mientras que un juez que no es de carrera, una persona que viene, por ejemplo, de la academia, tiene una mentalidad de la Constitución más amplia. O sea, no está apegado tanto. Por eso es que en este Tribunal Constitucional, y va a pasar un tiempo para poder evaluar en un contexto dentro de la realidad dominicana, el papel del Tribunal Constitucional, porque muchas veces, a mi modo de ver, ha desbordado los límites de su propia competencia y ha penetrado en asuntos de la legalidad que corresponde a la jurisdicción ordinaria. ¿Es malo? ¿Es ilegal? No. Es un asunto de interpretación. Pero yo creo, y no le tengo miedo, quiero en eso ser enfático, no le tengo miedo a que quien vaya a ocupar la posición de presidente o de cualquier como miembro del juez del Tribunal Constitucional, sea político o no. Yo creo que tiene que tener en todo tiene que tener una visión política. Es más... De hecho, el Tribunal Constitucional precisamente tiene un carácter político. Porque es el órgano más político que tiene el Estado. Por eso que todas las decisiones que dicta el Tribunal Constitucional tienen un carácter político, porque su materia prima es la política. Y no hay un instrumento legal en la República Dominicana más político que la Constitución de la República. O sea, por eso es que... Pero yo decía que el aspecto político es importante. O sea, la gente, en sentido general, le tiene miedo a los políticos. No, yo lo que creo que los políticos son necesarios. Ahora, el ejercicio ético de la política es lo que tenemos que abogar. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que el país comenzó a descomponerse de que las ideologías desaparecieron. Desde que dejamos, en una formación mía, por ejemplo, en mi adolescencia, criado bajo predicamentos y creencias de un José Ingeniero, o sea, nosotros teníamos con los clubes deportivos y los clubes culturales. O sea, hoy en día ha desaparecido todo eso, pero ya pregúntenle a los muchachos de hoy en día, pregúntenle a los jóvenes de hoy en día qué ideología tienen. No tienen ideología. Entonces, yo soy de los que creo que la política... lo diré en las redes sociales, toda esa basura que hay en las redes. La política es necesaria. Entonces, lo que usted no puede es llevar su política. Lo dije la otra vez que estuve aquí. Pues yo tengo un ejemplo, Romero Confesor. ¿Quién fue más político que Pedro Romero Confesor? Don Pedro prácticamente salió de la consultoría jurídica del presidente Balaguer para la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y eso lo he relatado y lo digo, porque no me lo dijo de manera privada, ni me dijo tampoco que no lo dijera. Cuando el presidente Balaguer le pide al presidente Hipólito Mejía que quiere nombrar en la Suprema Corte de Justicia a Pedro Romero Confesor, Hipólito le dice: presidente, ¿y usted no tiene una persona que no sea político para nombrarlo? Porque es un hombre muy político. Y Balaguer lo que le dijo: pero ¿cómo usted me pide a mí que nombre, que tenga un amigo que no sea político, si yo nunca he sido deportista, yo nunca he jugado basquetbol ni nada? Todos mis amigos son políticos. Don Pedro llegó a la Suprema, y don Pedro nunca llegó a la política, a la Suprema Corte de Justicia, como tampoco lo hizo gente que se sabían de qué tendencia era y quien lo llevó, como el caso de don Julio Genaro Campillo Pérez. ¿Y qué tal la actual presidenta de la Suprema? Es una persona que ha desempeñado su papel en su coyuntura. Y Luis Henry no ha llevado, al contrario, ha tratado de llevar la tecnología y de que hayan
modernidad en la administración de justicia. Luis Henry no ha vuelto más nunca que yo tenga conocimiento a su partido. Y Luis Henry estuvo con 10 años conmigo dirigiendo la Escuela Nacional de la Judicatura y ahí tampoco se llevó la política. O sea que la política partidaria. Por lo menos la política partidaria, porque yo creo que todos tenemos que tener política. Claro. Parece que fue un acto injusto, ¿no? El de uno de los entrevistados aspirante al Tribunal Constitucional, la crítica que hizo sobre la escogencia de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte, que afortunadamente la vicepresidenta le cerró el paso y llamó al orden, ¿no? Que fue lo que debió haber hecho el Danilo Medina cuando se estaba entrevistando a Miriam Germán. Lo de ayer fue un atrevimiento de parte de esa persona. Un atrevimiento y una falta de respeto, no solamente al Consejo Nacional de la Magistratura, sino a una persona brillante como es la vicepresidenta de la República. Y una persona que se ha ganado el respeto de todo el mundo. Ese no era el escenario, y ella misma se lo dijo, para una crítica de esa naturaleza. Está totalmente fuera de lugar. Y yo creo que el magistrado Luis Henry Molina tiene que sentirse muy contento, porque sin nadie manifestarle un apoyo, un respaldo, el silencio que guardaron cada uno de ellos de no preguntarle nada es la manifestación de un respaldo, de un apoyo a él. O sea que no fue el mejor momento para esa persona. Sí, igualmente, un candidato a la presidencia de la República, en este caso Abel Martínez, se refirió sobre el aspirante Esteban Lorenzo. Y yo he preguntado, porque no lo conozco, y me dicen que es un hombre muy capaz, muy probo, que ha ejercido el derecho con mucha idoneidad. ¿Usted lo conoce? Claro, Napoleón Rivas Esteves, no solamente que lo conozco, sino fui íntimo amigo de su papá, de Polón, que fue mucho tiempo juez. Y trabajó, cuando yo era presidente de la Suprema, alrededor de 10 años o algo más. No trabajó directamente en mi despacho, pero sí fue el abogado principal, ayudante del magistrado Rafael Luciano Pichardo, una de las lumbreras más grandes que ha dado el país en todo el tiempo en materia de derecho. Y yo fui quien le prologué la primera obra al magistrado Napoleón Rivas Esteves. Y es una persona de amplio conocimiento, no solamente en el área constitucional, sino en el área de derechos civiles, derechos comerciales, derechos corporativos, derecho público de sentido general. Y es una persona que todos le reconocemos sus grandes méritos que tiene y académico al mismo tiempo. No, porque este candidato quiso desmeritarlo por el hecho de que, según él, tiene vínculos políticos con el partido de gobierno. Sin embargo, conversé con Olivo Rodríguez Huerta, conversé con con el otro, con Miguel, preguntando. Y me dice que es una manera de descalificarlo e impedir que pueda ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional y llevando el elemento político partidario, pero que no es así. Pero a mí, y lo he dicho siempre, lo que me interesa no es si usted es del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de un partido, es su conducta, es su capacidad profesional, su ética, su ética y moral durante el ejercicio. Todos tenemos vínculos partidarios. Yo creo que Edil Ibarres, por ejemplo, cuando era miembro de la Junta Central Electoral, hizo una labor brillante, siendo de un partido político. O sea, no es el partido, usted acaba de mencionar a Romero Confesor. Y así este país tiene mucha gente, el propio Milton Ray Guevara, que fue dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y sin embargo ha hecho una labor encomiable. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que interesa? Yo creo que el error de mucha gente está en creer que para ser juez tiene que ser asépticamente apolítico.
Y aquí no hay posibilidad. Claro que no. Es que no hay posibilidad. Y además, para ser juez de una alta corte, como se denomina en la actualidad, Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, Tribunal Superior Electoral, la Constitución, necesariamente usted tiene que tener un apoyo, un respaldo político, algún político que lo aupe, que lo impulse, porque es imposible llegar a una posición política como la del Tribunal Constitucional sin un respaldo. Pero ha sido siempre, y en el mundo entero, o sea, a mí absolutamente nadie me puede decir, porque yo conozco o conocí medio mundo cuando era juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, y yo sé cómo se manejaban las designaciones, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia. Mire, tenemos que ir a otra pauta. Es insólito que una persona que aspira a dirigir los destinos del país actúe de esa manera, tratando de cerrarle el paso a un profesional de las condiciones que usted ha señalado, porque ese mismo aspirante, yo no le escuché decir nada cuando Henry Molina fue escogido para presidir la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la muestra de la independencia y de la ética de Luis Henry Molina desmiente cualquier sospecha sobre figuras profesionales como... No solamente eso, sino tampoco cuestionamos la selección de Mariano Germán siendo socio, amigo del presidente Leonel Fernández. Claro. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Conversamos con el doctor Jorge Subero Isa. Doctor, el actual presidente de la República, desde su campaña electoral, predicó por una justicia independiente. Y el primer paso que dio fue tratar de independizar a los fiscales, Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, designando a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice y otros fiscales. ¿Usted piensa que eso ha sido suficiente para lograr una justicia independiente? Mira, tenemos que distinguir lo que es un Procurador General de la República independiente y lo que es la Procuraduría General de la República como órgano independiente. Absolutamente nadie en la República Dominicana tiene duda de la independencia de criterio que tiene la actual Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, que yo siempre he dicho que la prestó el Poder Judicial a la Procuraduría General de la República, se la prestó al Ministerio Público. Todavía Miriam piensa y actúa como una verdadera juez. De la misma manera que nadie se atrevió durante el tiempo que ella ocupó su posición en la Judicatura Nacional de hacerle ningún tipo de sugerencia ni tratar de hacerle religión a las decisiones que ella fuera a tomar. Yo tengo una completa seguridad que Miriam Germán es una mujer y un Ministerio Público totalmente independiente. Ahora, depende de un decreto del presidente de la República, depende del humor con que amanezca el presidente de la República en un momento determinado, de eso depende esa independencia de la Procuraduría General de la República. Por eso que yo abogo por una Procuraduría como institución totalmente independiente, que no dependa, por lo menos en la lucha contra la corrupción, por lo menos en ese aspecto, que no dependa del presidente de la República. Yo discutía mucho el asunto con Leonel Fernández. Leonel Fernández entendí en esa época, no sé si ha cambiado de criterio, y él decía que el presidente de la República no puede prescindir del Procurador General de la República porque es la representación del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Esa era la posición política institucional que mantenía. Pero yo abogo porque en la Procuraduría General de la República, como existe en otros países, donde sea un órgano totalmente independiente que no dependa de un decreto del presidente de la República. Esa es la posición mía. Ahora, hace rato tuve que preguntarle, su experiencia como presidente del Tribunal Constitucional, ¿fue buena? ¿Fue mala? De la Suprema. De la Suprema. ¿Usted está satisfecho? ¿Cree que pudo hacer el papel que su íntima convicción usted cree que pudo haber hecho? Mire, yo me siento satisfecho y creo haber logrado el propósito que teníamos, que era que la ciudadanía percibiera que había un cambio en la administración de justicia. Y eso se puso en manifiesto. Mientras al principio nadie quería ser juez, cuando nosotros terminamos todo el mundo quería ser juez. No solamente de juez de arriba, sino jueces de primera instancia. Yo le puedo decir a usted que a nosotros nadie nunca trató de trazarnos una línea sobre la toma de decisiones. El presidente Puerto Rico nunca intentó... Mire, yo le voy a decir una cosa que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir. Nadie respetó la independencia del Poder Judicial en la República Dominicana que Hipólito Mejía. Hipólito nunca cuestionó una decisión de la Suprema Corte de Justicia y se tomaron decisiones muy importantes, incluso adversas a su propia posición y a la posición del gobierno. Sin embargo, no. Contrarios a otros que iban constantemente a la televisión, iban a los programas de radio, a defender posiciones y a criticar decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Pero repito, el presidente, por lo menos durante el tiempo que yo ocupé la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que más respetó la independencia, no del Ministerio Público,
la independencia del Poder Judicial se llama Hipólito Mejía Domínguez. O sea, yo me siento, ¿qué me faltó? ¿Qué nos faltó a nosotros? Yo todavía, a pesar de que yo puse mi cargo a disposición en 4 ocasiones, porque no quería seguir, pero yo cuando salí, el 21 fue mi sustitución, el 28 fue la toma, entregué. Faltaba algo todavía, porque teníamos una independencia de los jueces de abajo ni hablar. O sea, los jueces de abajo no se podían hablar. Hay nadie, eso no era verdad, que nadie podía penetrar a la convicción de los jueces. ¿Qué yo decía? La gente me decía en la calle, bueno, ustedes son independientes, pero eso no significa que sea buena la justicia. Entonces yo me di cuenta que la justicia no seguía siendo igual, que los pobres no tenían acceso a la justicia. Entonces faltaba la segunda ola de reforma judicial que yo había planteado y que doña Milagro Tibón me apoyó 100% en ese proceso de segunda ola, porque la gente necesitaba un mayor acceso, que la justicia, no era que los tribunales, que las puertas abrieran los tribunales físicamente, sino que los jueces abrieran realmente el corazón de esa gente que iban en procura de justicia, y eso faltó. Yo tengo un grato recuerdo de esos momentos en que se produjo esa situación en la Suprema Corte de Justicia y de su paso por la Suprema. Creo que dimos un salto en materia judicial en el país, y como usted dice, no significa que todo se haya hecho bien y que hayamos avanzado extraordinariamente. No, todavía quedaba y queda por hacer muchas cosas. Sin embargo, yo tenía un amigo que lamentablemente falleció muy joven, que era Molina, Luis, que jugaba baloncesto conmigo y que teníamos una relación muy cercana, que me decía que usted era uno de los hombres más serios que él había conocido en su vida, porque siendo vecino y teniendo una situación muy cercana, usted era incapaz de recibir ningún tipo de obsequio, regalo, ni siquiera de él, que era una gente muy cercana suya. Y después el propio Hipólito Mejía, con quien usted sabe y el país sabe que yo tengo un vínculo muy estrecho, me decía eso mismo, que usted era un hombre muy íntegro, muy serio y capaz. Y yo creo que eso es una gran satisfacción para usted, el hecho de que todo el país, y yo y todo el país se reconozca a usted, a un hombre muy probo, que pasó por un cargo tan importante como ese sin corromperse y sin permitir que otros a su alrededor se corrompieran, porque esa es otra cosa. Y que yo soy muy serio, pero está rodeado de ladrones, y eso yo quiero como ratificarlo aquí, volverlo a decir, que yo lo he dicho otras veces, que este país contó con un juez presidente de la Suprema de las condiciones éticas y morales de usted, que para mí eso es lo más fundamental. Bueno, usted no quiere saber lo que yo agradezco, esa valoración de una persona que nadie en este país puede cuestionar su integridad, como es el caso de Juan Tavera Hernández. Así que muchas gracias, y realmente me siento que cumplí con el deber, en las circunstancias. Lo que pasa es que ojalá se vuelva a repetir ese proceso que se ocurrió en el 97. En el 97 todos los políticos dominicanos estuvieron de acuerdo. Primero, con que había que transformar la justicia. Y segundo, estuvieron todos de acuerdo. Como pocas veces en el país. Muy pocas veces, pues yo digo que la importancia de ponerse de acuerdo. Señores, usted sabe lo que en ese Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la República, y posiblemente es el último caso, el único caso en el mundo que el presidente de la República no vota por el presidente de su Corte Suprema de Justicia, que fue en el caso mío, que Leonel Fernández no votó por mí como presidente. Sin embargo, la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, donde él no tenía mayoría, se impuso, y él votó como juez para mí, pero no como presidente. Tenemos que hacer una última pausa, así que regresamos en breve.
El presidente de la República está empeñado en crear un ministerio de justicia que le dé independencia al sistema judicial, que está dispuesto a desprenderse de parte del poder que le corresponde en la justicia. De eso ha hablado el consultor jurídico muchas veces. Ha venido aquí a este programa, Toliano Peralta, a hablar al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es indiferente. O sea, eso no va a constituir un elemento en beneficio de una mejor administración de justicia. Por ejemplo, el sistema carcelario. Bueno, ahí sí, ahí voy. La única excepción que se puede hacer es que se le va a quitar a la Procuraduría General de la República una función que realmente no tiene sentido que la tenga, que es la administración de las cárceles. Y es el gran problema que tiene la Procuraduría General de la República, no solamente desde el punto de vista económico, lo que representa con esa cantidad enorme de presos preventivos que hay que mantenerlos. Y se está dando un caso. 64%. Y se está dando un caso que se está dando en Japón, que en Japón los ancianos están delinquiendo con la finalidad de caer presos para evitar la soledad. Y que lo mantenga el Estado. Y que lo mantenga el Estado. ¿Y cuánto representa? Averigüen ustedes, yo no tengo el dato. ¿Cuánto representa el mantenimiento diario de las cárceles del país para la cantidad de presos que hay, preventivos o no? Entonces, ese Ministerio de Justicia, me llamaron, me consultaron y al final dije que sí, con una excepción. Es que me eliminaran del proyecto original, sacar de la Procuraduría General de la República el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque decía, el INACID no puede estar fuera del Ministerio Público, porque constitucionalmente el Ministerio Público es quien tiene que ver con toda la persecución de todos los delitos, todas las infracciones, eso no lo podemos quitarse. Finalmente se eliminó esa parte. Pero no tengo posición a que se cree, pero tampoco entiendo que pueda ser un elemento que vaya a ir en beneficio de la buena administración de justicia. Doctor, un hombre de sus condiciones morales, éticas, profesionales, que ha prestado servicios trascendentales al país, ¿no es un desperdicio no tenerlo en alguna función que pueda seguir contribuyendo al desarrollo de la República Dominicana? Usted ahora está en su ejercicio profesional privado, pero ¿no se animaría a ir a una posición, a aspirar a una posición en el futuro? Mire, yo nunca he rehuido la responsabilidad. Nunca diga nunca jamás. Eso es. Desde que me hicieron la primera propuesta en el año 94 para ser suplente de César Estrella Salará en la Junta Central Electoral, yo siempre he ocupado papeles importantes. Y cuando César se va, yo ocupé la presidencia de la Junta Central Electoral. Cuando me dicen lo de la Suprema, voy. O sea, yo he estado dispuesto. Ahora, todo depende de que con el presidente de la República actual yo tengo vínculos, no tan estrechos, pero tengo vínculos afectivos. Y nunca ha sido un obstáculo. ¿Qué usted cree del presidente Abinader? ¿Cómo usted cree que lo ha hecho? Bien. Si lo ponemos en una balanza. No, positivo. Como yo juzgo, ha respetado. Primero, ha sido un hombre que nadie le puede cuestionar su transparencia. No necesita dinero del Estado, porque cuando llegó lo tenía. Tiene una familia formada, que ojalá todo el mundo tuviera una familia en este país y así tuviéramos menos problemas. O sea, yo valoro positivamente la labor del presidente de la República, positivamente. Bueno, dice Olga que terminamos, magistrado. Yo me siento satisfecho y complacido que usted esté con nosotros otra vez. Creo que Georgie Rodríguez más que yo. Hay afectos viejos, ¿no? Sí, sí. Doctor, muchas gracias. De verdad que ha sido un privilegio haberlo tenido una vez más en este programa Nosotros a las 8. No, yo creo que quien debe dar las gracias soy yo, y además que por primera vez asisto a un nuevo SEC de ustedes, que ya la anterior. Y me siento muy bien, muy complacido. Muchas gracias por la invitación. Bien. Amigos, gracias. Nos encontramos en una nueva entrega de Nosotros a las 8.